Espíritu Santo. De presentar estos niños a Dios. Es la decisión del Padre. Y nosotros que tienen tantos padrinos, tantos seres queridos que van a apoyar la crianza de estos niños. Esto es un compromiso de ustedes ante Dios. Que ellos crezcan bajo la cobertura de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Los judíos querían transmitir la fe de Dios. Dice que estas cosas, Jehová, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Eso lo sabían los padres. Y estas cosas los repetirás, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Todo ese conocimiento se transmitió de padre a hijo por enseñanza. Y las dirás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Y estas verdades las pondrás en tu frente, en las puertas, en todo lugar donde sea visible, para que esta palabra de Dios sea conocida por ellos. Ellos, los maestros de ellos, van a ser ustedes, sus vidas. Sus vidas tienen que reflejar la verdad de Dios, para que ellos conozcan a Dios. Así que este es un compromiso de ustedes. Nosotros oramos por ellos, pero básicamente nosotros pedimos esa bendición de descanse sobre la vida de ellos. Así que padrinos, padres, tienen un compromiso con el Señor, para que ustedes lo vivan y lo aprendan a sus hijos. Así que damos gracias a Dios por Laila, Naomi y Alejo Agustín. Y vamos a orar para que Dios les toque. Dice la Biblia, entonces les trajeron unos niños para ser presentados. Y los discípulos los corrieron. No molesten al maestro. Pero Jesús dijo, dejad al niño venir. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios ama a los niños, son importantes los niños para Dios. Entonces, en base a esa afirmación de la Escritura, vamos a hablar por ellos. Así que les vamos a pedir que nuestra congregación se ponga de pie. Señor, gracias por la vida de Laila, gracias por la vida de Agustín, gracias por la vida de los padres, Señor, de Gonzalo y de María. Y queremos pedir que esa bendición de los altos sea sobre ellos. Esa es la bendición que riqueza. Que sea la bendición sobre sus casas, sobre sus trabajos. Ellos están reconociendo que la vida es la nación. Todo viene de ti. Estamos agradecidos, Señor. Y pedimos que sea esa bendición que descanse sobre ellos. Que estos niños puedan crecer, acostumbrarse a la comunidad. Lo bendecimos, Padre, y lo presentamos a Dios. En el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Amén. Le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Corintios, capítulo 9. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Vamos a tomar el versículo 24 al 26.
todo este tiempo como iglesia hemos tomado 1 Corintios, todo este tiempo hemos tomado la carta de Corintios como nuestro texto base para desarrollarla, todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de este texto. Para que nosotros conozcamos el contexto. Corinto es una ciudad de Grecia. Allí el apóstol Pablo pasó y fundó una iglesia en los primeros años, alrededor del año 40, 50, después de Cristo. Y esta ciudad aún existe. Aún existe. En esta ciudad se celebraba los primeros Juegos Olímpicos. Grecia es conocida que en ese tiempo la cultura griega aportó por la disciplina del cuerpo y de allí nacieron los Juegos Olímpicos. Y en la ciudad de Corinto y en los alrededores se celebraban los Juegos Hípicos. Corinto estaba en un istmo, es un pedacito de tierra muy delgado en medio del mar Egeo. Y allí, más o menos alrededor de 580 a.C., comenzaron a desarrollarse estos Juegos Olímpicos. Se lo hacían en 5 disciplinas. Era carrera, salto, lucha, boxeo y lanzamiento de disco. Cada 2 años se juntaban allí para celebrar estos juegos deportivos. Y de allí se siguió haciendo y a día de hoy se hacen los Juegos Olímpicos Mundiales. Pero todo surgió de esa tierra. Y la iglesia de aquel lugar estaba muy al tanto de lo que pasaba en los Juegos, y ellos lo vivían. El apóstol Pablo tomó esta figura de una carrera para darnos una enseñanza. El tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver que vamos hacia un nivel superior. Vamos a un nivel superior. Vamos a leer entonces en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que no os engañéis. Todo aquel que lucha de todos se premio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que viendo yo sigo el algo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Vamos a orar. Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe para la verdad. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Había puesto un dibujito allí de una corona de laureles, que era un poco el premio de lo que recibían en los Juegos Olímpicos. Pero más allá de esa corona, dice en el versículo 25, todos para recibir una corona corruptible, pero nosotros recibiremos una incorruptible. Yo quiero presentar un poco la vida cristiana, como la compara el apóstol Pablo, que la compara como una carrera. Es lo siguiente: la vida cristiana es una carrera, su camino, su proceso. No es un evento, no es algo que me pasa una vez, sino que es un proceso que me lleva hacia una meta. En este tiempo nosotros hemos tenido reuniones especiales, hemos visto el poder de Dios ha manifestado su voluntad a través de siervos, de profetas, que lo que hacen es activar dones. Recibimos palabras, activamos dones, el Señor obra, pero eso es un evento, es una circunstancia. Eso no es toda la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso que yo participo de eso, que Dios va haciendo a mí, como es una carrera, como que tenemos que llegar a una meta. Este es el concepto que tenía en la mente el apóstol Pablo cuando escribió esto, y que todos nosotros somos hombres de campaña, estamos en una batalla, somos corredores, estamos avanzando hacia una meta.
que necesitamos tener conciencia de esto, de que nosotros no estamos de paso, vamos camino a una patria celestial. Y todo esto comienza cuando conocemos a Dios en mi vida. Cuando conozco a Dios, Dios me ilumina el camino para saber a dónde ir. Como que mi vida comienza a tener un propósito. Todo comienza cuando yo recibo a Jesús en mi vida, en mi corazón. Y allí es que cambian mis prioridades, empiezo a tener sentido para vivir. Y es ahí donde yo empiezo a ordenar mis cosas para ver cuál es mi objetivo, hasta dónde quiero ir. El apóstol Pablo dice varias veces, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Igualmente, la imagen del apóstol Pablo habla acá de un estado, teniendo el derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es como que mucha gente lo está viendo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo, cuando estaba ya a punto de morir, en el libro de 2 Corintios, 2 de Timoteo, el 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Siempre volvía a ese tema. Ese tema era algo que lo repetía el apóstol Pablo en su vida. Estaba en una carrera. Y cuando estaba al final de sus días, ya antes de morir, escribió la última carta a su discípulo de Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estamos en una carrera. Segundo punto: llegar demanda disciplina. Llegar demanda disciplina. Para estar en esta carrera, en el tiempo de los Juegos Olímpicos, para inscribirse en la carrera, tenían que cumplir 10 meses de entrenamiento. El atleta que se inscribía en esos Juegos tenía que acreditar que había estado 10 meses en el entrenamiento para cumplir los propósitos. Uno puede tener tres opciones cuando se presenta una carrera de este tipo. Uno dice: no, es demasiado alto el objetivo, yo no corro. O me inscribo y trato a ver si llego, o me inscribo, le pongo todas las pilas y trato de alcanzar el premio. Esas tres opciones, también nosotros, en mi vida cristiana, yo puedo decidir qué voy a hacer. Pero para que yo pueda participar de esta carrera, me demanda cierto autosacrificio, me demanda cierta disciplina. Dios no hace todo. Yo tengo que poner mi parte. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, es algo que yo no recibo de Dios. Dios me limpia los pecados, me transforma mi ser interior, pero a partir de allí yo necesito caminar esta carrera tomando pasos de obediencia, de autosacrificio. No es solamente que tengo que dejar lo que es malo, lo que no hace bien, sino que yo tengo que delimitar prioridades en mi vida. Empezar a ordenar mis tiempos para que en esta carrera yo pueda hacer un buen papel. No todo es diciendo, a veces nosotros empleamos la frase así: yo dejo todo en las manos de Dios. Sí, está bien, Dios es soberano, Dios hace todas las cosas, pero hay algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer. Fíjense en el versículo 4. No sabés que todo lo que corre en el estadio, todas las cosas corren, pero uno solo se queda el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis, quiere decir, ejercítense al máximo. Póngale todo el entusiasmo, póngale toda la fuerza. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En este caso, Pablo saltó de la categoría de carrera de 100 metros, pasó al tema de la lucha, o el que boxea. También ahí habla de golpear el aire. Algo tenemos que hacer para prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto tiene que ver
con disciplina. Privarse de lo legítimo, privarse de lo que tal vez es mi deseo, pero tiene que ver con que yo estoy en una carrera y tengo que estar entrenado. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que yo tengo que practicar? Le voy a mencionar algunas. Hay un libro muy bueno que le recomiendo la lectura, que se llama Alabanza a la disciplina, el costo, un escritor. Y ahí yo aprendí muchas cosas. Por ejemplo, hablar de disciplina, se habla de oración, se habla de estudio de la palabra, se habla de ayuno, se habla de comunión, de adoración, de dones. Esas cosas yo las tengo que practicar, ¿no? Esas cosas tienen que ocupar un lugar en mi vida. Tengo que tener tiempo para orar. Orar, la oración es como la respiración de mi espíritu. No puedo estar un día sin orar, no puedo estar un día sin leer la palabra. No puedo vivir de los cultos. El culto todo muy lindo, sí, todo espectacular, milagro, pero no puedo vivir de eso. Necesito una disciplina, necesito dedicar tiempo, tengo que conocer la palabra de Dios. Es por eso que nosotros hacemos células, porque allí yo puedo preguntar, yo puedo aprender, ver cómo cambia mi vida. Entonces, el Evangelio es real, existe. Todas esas cosas me demandan tiempo. Necesito tiempo para hablar, necesito tiempo para leer la Biblia, para estudiar, necesito tiempo para ir a una célula. Necesito tiempo para congregar. El domingo Dios se manifiesta en su pueblo. Levantadores del pueblo, alguien me ayuda, alguien me fortalece, alguien me da una palabra de aliento. Eso es disciplina. Entonces yo le tengo que dedicar tiempo a esas cosas, hermanos, porque eso significa estar preparado para la carrera. Eso significa que yo estoy recibiendo ese propósito de Dios en mi vida y lo estoy llevando a cabo. Correr de tal manera que los que ganen. Todo aquel que lucha, todo se obtiene para estar preparado. Necesitamos tener esa disciplina. Tercer punto. El siguiente, necesitamos conocer nuestra meta. Si corremos, tenemos que saber a dónde llegamos. Necesitamos tener un objetivo. ¿Para qué? ¿Hacer por hacer? Si yo no sé a dónde voy, no llego a ningún lado. Una vez leí un chiste, una caricatura que decía que el mar estaba mirando lo que hacía la gente de la tierra. Y veían que los hombres se iban de acá, para allá, se movían. Los marcianos preguntaban, ¿qué hacen? Y se trasladan, se mueven. ¿Pero a dónde van? No sé, se mueven. No hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Me pregunta filosófica. Celestial, ¿a dónde voy? Si yo no sé dónde voy, no tengo razón de parar, sino por qué. Y bueno, acá está el propósito cristiano, eso se llama propósito. Una vida con propósito, el Rick Warren, es uno de los libros que nos ayuda a orientarnos hacia dónde voy. ¿Cuál es mi meta? Y hermanos, como cristianos, nosotros cuando conocemos a Dios, Dios empieza a poner en orden mis cosas, y una de esas cosas es que Dios empieza a contestar, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué existo? ¿Cuál fue el propósito del Creador en mi vida? Yo puedo hablar de un propósito general, la meta general, el propósito general, nosotros lo hemos tomado como iglesia, de una palabra de Dios, de ir y hacer discípulos. Nosotros podemos decir que es tarea de todos que nosotros hagamos discípulos para Jesús. Yo conozco de Dios y otros, yo tengo que hacer que otros busquen de Dios. Eso es una tarea de todos. A todos nos corresponde. Es una tarea, es un mandamiento que Dios nos ha dejado. Más allá de que yo pueda ser padre de familia, que pueda ser obrero, empleado, profesional, más allá de todo lo que yo pueda hacer en mi vida, más allá de todas esas cosas, de vivir,
es que yo tengo que tener un objetivo, una meta. Dios ordena mis prioridades, mis cosas. Entonces yo empiezo a conectarme con el Creador y decir, bueno, ¿para qué estoy en la tierra? ¿Para qué Dios me creó? ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo haga? Y entonces yo me preparo para lograr eso. Hay un propósito general. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es un propósito general. Es un propósito general que todos vamos camino a una plata celestial, que esta vida es pasajera. Que nosotros estamos de paso, somos advenedizos, extranjeros en esta tierra. Nuestra patria celestial está en los cielos. El reino de Dios ha comenzado en vivir. Pero más allá de todas esas cosas, hay propósitos específicos para cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con dones, con ministerio, con llamamiento. Es algo que usted lo tiene que saber en una estrecha relación con Dios. ¿Para qué está? ¿Qué hago? La iglesia, el cuerpo de Cristo, me ayuda a confirmar esos dones. Dios puede levantar profetas, y Dios dice, tú tienes un llamado a esto, tú tienes un llamado a la nación, Dios te va a levantar un pastor, tú eres un evangelista. Todo eso me ayuda para encontrar mi propósito. Es por eso que es bueno el cuerpo de Cristo, porque de todos Dios habla, Dios se manifiesta su voluntad en su pueblo, entonces cada uno ocupa su lugar. Y yo quiero tomar el ejemplo del apóstol Pablo, que está en los versículos anteriores de 1 Corintios, para ver cuál ha sido su experiencia. Porque dice en el versículo 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, quiere decir que no corre para cualquier lado, no pelea como con un fantasma, tiene un propósito. Y bueno, veamos cómo fue la experiencia del apóstol Pablo a partir del versículo 15, capítulo 9. 1 Corintios 9:15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Está escribiendo a la iglesia, le estaba diciendo, yo no me quiero aprovechar de ustedes, yo tengo un llamamiento, Dios me ha llamado a mí, yo tengo un propósito para vivir. ¿Cuál fue la vida del apóstol Pablo? Así muy resumidamente, era un judío muy fervoroso, muy religioso, fariseo, y en su ánimo de buscar de Dios se oponía a Jesús, se oponía a los creyentes. Entonces él, pensando que hacía una obra de bien, buscaba a los cristianos, los castigaba, los encerraba, los mandaba a la cárcel y dijo, usted no tiene que hacer estas cosas. Y yendo de camino a la ciudad de Damasco, él iba con toda una guarnición de soldados para hacer cumplir esa ley religiosa, y Jesús se le aparece y se cae del caballo, se cae a tierra, y le dice una voz que escucha Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Preguntó Pablo, yo soy Jesús, quien tú persigues. Señor, yo sabía lo que estaba haciendo. No era cosa que él da patadas contra un aguijón. Bueno, él está en la ciudad de Damasco, que le da lo que tiene que hacer. Eso pasó en la intimidad de la vida de Pablo con Dios. Y los que estaban alrededor habían visto la luz, pero no veían a nadie, ni habían escuchado nada. Dice que Pablo quedó ciego y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Y vino un varón, Ananías, de parte de Dios. Le dijo, Pablo, hermano Pablo, el Señor te apareció en el camino y me ha mandado que yo ore por ti para que recibas el Espíritu Santo. Y tú serás levantado como un maestro de los gentiles. Tu trabajo va a ser llevar la palabra de Dios a los no judíos. Eso va a ser tu tarea. Cuando el apóstol ahora Ananías sobre él, dice que se le caen como escamas de los ojos, y ahí empezó a comer y empezó a tener sentido su vida. Y a partir de ese momento recibió un llamamiento, un propósito, y a partir de eso la vida del apóstol Pablo cambió. Dios lo llevó a una ciudad, Tarso, donde él vivía, y estuvo ahí 15 años preparándose. Ahora nosotros entendemos que él estaba preparando, él estaba en esa carrera. 15 años haciendo la disciplina, preparándose para el momento de empezar a correr todo lo que él decía. Y cuando Pablo le escribe a los Corintios, le dice esto.
Versículo 18. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Esa era su tarea. Él quería presentar a Cristo a todo el mundo y dedicó su vida a eso. Versículo 19. El cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho... Es como que el propósito de Pablo, vuelve a repetir en el versículo 22, a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Toda su vida Pablo se dedicó a predicar el Evangelio, a recorrer el mundo conocido en ese entonces, predicando el Evangelio. Era la pasión, no lo puedo dejar de hacer. Hay algo que me empuja. Versículo 16, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Y todo eso consumió la vida del apóstol Pablo. Vivió con ese propósito, se preparó para ese propósito. Y él nos anima a correr de tal manera que los tengáis. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un objetivo, Dios tiene un plan. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el Creador, de averiguar cuál es ese plan. La iglesia acompaña, la iglesia prepara, la iglesia disipula, para que usted cumpla su propósito. No lo puede hacer solo. Necesita prepararse, necesita estar formando parte de un equipo. Entonces su vida tiene sentido. Su vida es ordenada. Su vida va a tener esa gratificación. ¿Sí? Y ¿sabe qué? El apóstol Pablo acá le dice, hermanos corintios, yo no quiero que ustedes me paguen por hacer esto. Yo no quiero ser una carga para ustedes. Yo no estoy esperando que ustedes me reciban algo. Mi mayor gratificación es que hice lo que Dios me encomendó. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando uno está ahí, cuando yo le encontré el agujero del mar, como que eso me da una felicidad interna. Todo lo demás se encarga Dios. Hay un médico llamado Albert Schweitzer, un alemán cristiano, que dedicó su vida a trabajar en África. Un ejemplo, ¿no? Compositor, músico, exilio, daba conciertos en Alemania, juntaba dinero, se iba a África y trabajaba con los pacientes, con pobres, era cirujano. Me cuenta la historia que su mayor satisfacción era cuando venían a su clínica, tenía algún problema, lo operaban, le decía, bueno, usted va a tener esto, se va a dormir, le vamos a sacar eso que se fumó. Y la mayor satisfacción de él era terminar la operación, sentarse al lado de la cama, esperar que el paciente se recupere y escuchar del paciente, ¿cómo te sentís? Ya no me duele. Pero eso era la mayor recompensa para él. Hacer lo que quería, lo que podía, lo que se sentía a gusto, por lo que Dios le pidió que haga. Y así dedicó su vida. ¿Cuántos hombres hay que se dedican a todo esta cosa? Eso no quiere decir que yo dejo mi familia, que dejo mi trabajo, ni que soy un loco solo, sino que cuando Dios hace las cosas, las hace bien, las hace con un propósito, las hace para que yo pueda servir a otros. Si Jesús lo hizo pequeño y entregó su vida por nosotros, Dios también nosotros tenemos que entregar nuestra vida a los demás. No todo es para mí, no todo para que esté bien. Porque a veces nosotros nos quedamos, sí, Dios me ha llamado, estoy bien, tengo mi casa, me sale todo bien. Pero el propósito es que Dios no solo es que yo esté bien, sino que yo transmita esa bendición, ese servicio, esa ayuda a los demás. Pasamos con el último punto. Necesitamos sobre todo tener dominio propio. Volvamos a Corintios capítulo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y
lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Acá me está hablando de dominio propio. Para ser, necesito ser. ¿Qué significa? Yo tengo que empezar todo por mí. Todo empieza por casa. Si yo quiero cumplir un propósito de Dios, yo tengo que empezar la obra por mí. Cuando yo estoy bien, puedo servir a otros. Yo no puedo hablar de salvación si yo no he sido salvo. Yo no puedo hablar de amor si no hay amor en mí. Yo no puedo decir, hagan esto cuando yo no lo hago. Hay que ser. El apóstol Pablo acá da un ejemplo. Dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso quiere decir que yo tengo que dominar mi naturaleza. La forma que él escribe acá, cuando él lo escribió, el Nuevo Testamento se escribió en griego, cuando habla acá, él habla de una figura que es como que yo me doy golpes y me pongo el ojo morado. Y yo lo trato así a mi persona, para alinear. No se habla solamente de la carne, uno dice, ay, la carne me tira. La carne somos, dijo la hermana. Y entonces uno trata de justificar todo lo que hace porque le sale de mí. Pero ese carácter necesita ser moldeado por Dios, para que sea efectivo en el propósito de Dios. Está bien, Dios usó una burra, Dios puede usar piedras, pero para que yo haga una obra de Dios, Dios necesita moldear mi carácter. Eso tiene que ver con un dominio propio, con templanza, con mansedumbre, con fruto del Espíritu. Todo eso es un requisito que llega a la meta, para que cumpla el propósito, para que obtenga ese premio que Dios tiene para dar. Por eso dice Pablo, golpeo mi cuerpo. Eso habla de disciplina. Eso habla de autosacrificio. Dios tiene todo el poder para hacerlo, sí, pero yo necesito darle lugar. Que se moldee la imagen de Cristo en mí. ¿Por qué no lo puedo hacer ahora? Porque hay un tiempo. Necesito disciplinarme, necesito corregir mi carácter. Todo eso me va a ayudar a que yo cumpla mi propósito. Terminamos con un versículo del libro de Filipenses, capítulo 3, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo tenía clara, lo escribe acá nuevamente y le dice: yo prosigo a la meta del propósito, del objetivo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Más allá de todo lo que hizo el apóstol Pablo, él decía: todavía estoy en carrera, todavía Dios se me está moldeando, todavía Dios está trabajando en mí, todavía yo estoy dedicado a hacer todo lo que Dios me ha encomendado, lo tengo que hacer. Concluyo con una pregunta: ¿cuál es mi meta? No sé. ¿Cuál es mi propósito? Hay un proceso. Estoy en ese proceso de disciplina, estoy en ese proceso de autosacrificio, estoy en ese proceso de moldear mi carácter para que Dios me muestre claro. Creo que esa es una revelación que Dios necesita darnos a cada uno. Pero mientras tanto, nosotros podemos estar en el llamamiento general. Estoy en la obra, hago discípulos, y mientras tanto, el Señor me viene buscando hacia donde voy. Como iglesia estamos para ayudar, para orar, para acompañar, para que esa voluntad de Dios, ese propósito de Dios se cumpla en la vida de nosotros.
Tengamos un tiempo para reflexionar con Dios esta mañana. Yo le invito a que cierre sus ojos. Si esta es la palabra de Dios para usted, busque de Dios en ese tiempo ahora de comunión. Si está en la carrera, si tiene el propósito, tiene el plan, ¿qué está haciendo? ¿Qué parte va? Si ha dejado la carrera, es el tiempo para ponerse, tiempo para inscribirse, nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Sabe qué? En esta carrera yo quiero que todos, no es que haya un ganador, todos llegar a la salida. Señor, abrimos nuestro corazón a ti en esta mañana para que sea ahora tu Espíritu Santo hablando de los hermanos. Señor, que ese propósito tuyo, espero que se cumple cada uno de nosotros. Queremos vivir con la razón. Ordena tú nuestros pensamientos, nuestra vida. Queremos alegrarnos en ti, Señor, para que tú pongas esa pasión en nosotros, esa pasión de vivir por ti, esa mente, ese objetivo. Estamos abiertos a que tu Espíritu nos hable y que tú puedas, Señor, colocarnos en el lugar justo, en el momento correcto. Trae esa revelación de tu vida. No se vaya de este lugar sin haber escuchado el propósito de Dios para usted. Si usted quiere confirmar ese llamado, quiere comenzar, si yo quiero que Dios me ordene, si quiere pasar adelante, nosotros vamos a orar con usted. Comience con la certeza de Dios en su vida, en su corazón. Ese es el primer paso. Señor, aquí estoy. Usted está dispuesto, el Señor te va a guiar. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que al que tiene una comunión íntima con Él, Él le va a guiar los pasos. Mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo. No sean como el caballo, como el burro, que tienen que ser sujetados con cabello, con freno. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos para conocer su pacto. El altar está abierto. Si hay alguna persona que quiera pasar, y dice, Señor, quiero conocerte más, quiero conocer tu propósito en mi vida, Señor, aquí estoy. Quiere pasar, vamos a hablar con usted. El Señor está aquí.